Bendiciones a todos nuestros amigos y seguidores de la palabra del Eterno. Este canal, La Biblia más que un libro, tiene como propósito que conozcamos al Dios de la Biblia, Eterno, y a su Hijo Jesús. Cada video es un viaje fascinante hacia la profundidad de las Escrituras, conectando todos los libros de la Biblia para enamorarnos más de Él y fortalecer nuestra fe. Recuerda, confiamos en quien conocemos. Acompáñanos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio de la Biblia más que uno. Comencemos. En el día de hoy nosotros vamos a continuar con mirando este encuentro de Jesús con Natanael. Y vamos a revisar qué significa ser el Hijo de Dios. Esta es la segunda parte y si no han visto la primera parte, los invito a que vean el video porque fue bien. Así que vamos a revisar qué significa el Hijo de Dios. Vamos a la carta de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 47 al 49. Entonces Jesús vio a Natanael viniendo hacia él y dijo respecto a él: He aquí un verdadero hijo de Israel en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿De dónde me conoces? Jesús le contestó: Antes de que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Esta parte de la palabra de este encuentro, ya estamos en ese video, no te lo pierdas. Continúe. Natanael contestó y le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: Por cuanto te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto les digo, que de ahora en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo hacia el Hijo. En este video vamos a continuar con qué significa tú eres el Hijo de Dios. Natanael, cuando lo ve, lo reconoce y lo identifica. Pero ¿en qué se fundamenta Natanael? ¿En qué se basa él para saber que el hombre con el que estaba en ese momento teniendo un encuentro, que tenía una forma de hombre, Jesús tenía forma de hombre, le dice: tú eres el Hijo de Dios? Eso es una gran revelación. Y es una revelación que el Señor también nos quiere dar a nosotros, que podamos conocer la profundidad de esta palabra, porque es la palabra la que nos clavetea a nosotras, que es la roca. Así que comencemos. ¿Qué significa tú eres el Hijo? En Lucas 1, 34 al 35 dice: Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo podrá ser esto? Pues no he conocido varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo. Jesús nació del vientre y el ángel le está manifestando aquí cómo va a ser este nacimiento, cómo va a ser esto, pero cómo es posible. Pues lo hizo de una manera sobrenatural el Señor. ¿Por qué? Porque en este nacimiento realmente lo que se hizo fue como una transferencia de embriones.
al vientre de María. Se hizo una transferencia de embrión. ¿Por qué? Porque allí no participó ni los óvulos de María y mucho menos el espermatozoide. En él estaba toda la vida. Su esencia es divina. Pero era necesario que Jesús estuviera en un vientre, que naciera de una virgen para dar cumplimiento a una profecía, como lo vamos a leer ahora, por el profeta Isaías. Y les voy a compartir algo muy interesante. En esta época, los hombres, las mujeres, los niños, las niñas conocían esta profecía, que nacería él de una virgen. Así que las niñas, cuando llegaban a la adolescencia y ellas estaban atentas para ver cuál iba a ser la escogida por el Eterno para que de su vientre naciera el que iba a ser llamado el Hijo de Dios, que significa el santo engendrado, completamente santo, por un poder sobrenatural. Así que imagínense cómo sería ese corazón de María, que es el nombre de él en hebreo, de ella, o de María, como nosotros la conocemos. Un corazón rendido al Eterno. Tenía que ser para él, cumplía su palabra y, bueno, halló gracia delante de él, porque fue eso. Ahora, ¿cuál es esa profecía que se tenía que dar cumplimiento para que sea ese el Hijo de Dios? Veamos en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Con nosotros está Dios. Así que Jesús fue como una señal que nos ha sido dada a cada uno de nosotros, dándole veracidad de que Dios es un Dios que se quiere relacionar con nosotros, que quiere darnos salvación, que quiere estar en medio de nosotros. Y por eso envió a su Hijo, y por eso se llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Porque, como vamos a ver, en el mismo Jesús, en Jesús estaba la deidad eterna. No era cualquier niño, no, de ninguna manera. Isaías 9, versículo del 6 al 7 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Qué significa estas palabras? Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Un niño porque él nació en forma de niño. Se manifestó en forma de niño, como Jesús, pues él estuvo en un vientre, nació, fue un niño y creció. Pero también no se queda solamente, como muchas veces lo podemos ver a él, como un niño en un pesebre, como quedó allí, como vemos a un Jesús de pronto que necesita ser protegido. Porque cuando vemos un niño, eso es lo que a nosotros nos inspira, que necesita es la protección de nosotros. Pero si bien él nació como un niño, también tenemos que saber que dice que un hijo nos ha sido dado. ¿Un hijo de quién? Nos ha sido dado el Hijo de Dios, el Hijo del Eterno, del Creador de los cielos y de la tierra, el todo grande y el todopoderoso. Y sobre él, dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros. O sea, a él se le entregó una soberanía. Pero leamos algo mucho más profundo. Dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y esto qué es? Esto hace mención a las cualidades y atributos
Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afirmarlo y sostenerlo con justicia, con rectitud desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Así que el Padre nos envió a su Hijo, el Mesías, el ungido. ¿Y por qué no los envía? Porque, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso dice, un Hijo nos ha sido dado. Y aquí es donde Juan nos cita esta profecía, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito porque tenía su deidad completa, como lo vamos a ver ahora. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Muy bien. Leamos Juan capítulo 20 del 30 al 31. También muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero ciertamente estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tenga vida eterna en su nombre. Miren qué importante es que nosotros conozcamos a Él, que conozcamos las palabras, que escudriñemos la profundidad de ellas. Porque no podemos creer en cualquiera que haga alguna manifestación extraordinaria. No, tenemos que ver que en Él se cumpla toda la palabra del Eterno que por eso se habla. Así que cuando nosotros leemos todos los evangelios y la vida de Jesús, vimos todos los milagros, prodigios que el Señor hizo y que el Señor siga haciendo ahora en el nombre de Él. ¿Y para qué están? Para que creamos que este Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, no es cualquier hombre, no es un profeta más, no es un hombre que habló bonito, que pasó por la tierra. Bueno, sí, él realmente para los historiadores y para muchos creen en Jesús, pero como un hombre más, como un profeta, como un sabio, un maestro. Pero hermanos, él no solamente era eso, mucho más que eso. Él es el Hijo del Dios, el Cristo, el ungido. Y dice para que en su nombre tengan vida eterna en su nombre. Y saben, en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto es importante. Si tú y yo queremos alcanzar una salvación, una vida eterna, no hay otro camino, no hay otro nombre, Jesucristo. En este nombre es que tenemos que entrar. Así que Él es el anhelado de las naciones, como dice Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. El anhelado por nosotros. Así que Cristo, que en griego es la palabra en el estrón, y los invito, hermanos, cuando estudiemos la palabra, cuando escudriñemos, hagamos uso de esa herramienta, de ese diccionario que nos va a dar mucha profundidad y que nos enriquece. ¿Y qué significa Cristo? Bueno, Cristo es igual que decir Mesías, es igual a decir ungido, Jesús o Jesucristo. ¿Y este quién es? Pues es el Hijo de Dios, sobre el cual están todos los atributos y todas las cualidades del Padre eterno, que es Dios, Dios todopoderoso. Muy bien, pero vamos a revisar qué significan estos atributos y títulos que fueron dados al Hijo de Dios, como nosotros lo leímos en Isaías 9, del 6 al 7. Muy bien. Admirable,
profundidad de esta palabra. ¿Qué más significa en hebreo admirable? Que es maravilloso, milagroso, prodigioso, sorprendente. Que la vida de Jesús es eso. Cuando nosotros leemos todo lo que Él hizo, nos maravillamos de su amor, de su poder, pero sobre todo, ¿sabes? De su misericordia. Porque Él murió, pero también hizo un gran milagro. Resucitó para darnos a nosotros ahora vida. Que es maravilloso. Y ese ser tan maravilloso, cuando no lo conocemos, también puede verse como espantoso, como le pasó a los discípulos cuando estaban en la barca, que se estaba moviendo y de pronto vieron a Jesús sobre las aguas y que dicen, se espantaron, porque es que no lo habían identificado. Y fue cuando luego, oh maestro, eres tú. Y entonces vieron cómo Él calmó las aguas y el mar. Es maravilloso, por eso Él es admirable, pero también Él es consejero. En Él está la sabiduría del Eterno, toda la sabiduría. Él es el que determina y decreta, porque recuerden que leímos que sobre sus hombros cayó la soberanía. Así que a Él fue delegado, se le delegó esa soberanía. Así que Él es el que trama, el que piensa, Él es el mejor consejero que nosotros podemos tener. Miren qué tan maravilloso es nuestro Jesús, que es el Hijo de Dios. Así que cuando Natanael le está diciendo, tú eres el Hijo de Dios, le está diciendo todo esto. Tú tienes los atributos, tú eres admirable, tú eres consejero, pero también le está diciendo, tú eres el príncipe de paz. ¿Y qué significa eso? Bueno, Sar, que es príncipe en hebreo, es además cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Nosotros podemos ver en Colosenses 1:18 dice que Jesús es la cabeza. Él es gobernador, Él es grande, es el maestro, Él es el principal. No es cualquier príncipe. No. Es el príncipe de paz. ¿Y qué es paz? Shalom, que además significa amigo. Él es un príncipe, Él es el que nos gobierna, Él es nuestra cabeza, pero es nuestro amigo, es amigable. En Él tenemos salvación, victorioso, estar seguro, y Él es propicio a nosotros. Hermoso. Es muy hermoso saber que Él es el príncipe de paz, porque quiere decir que aunque Él es Dios, aunque Él es grande, aunque en Él está la soberanía, están todas estas atributos de Dios, nos podemos acercar a Él. Él está allí apresto para ti y para mí. Qué hermoso. Y además dice que es Dios poderoso. Dios todopoderoso. Pero tiene como una redundancia, porque dice Dios, que de por sí ya significa que es todopoderoso. Pero además dice poderoso. Y este poderoso es, hermano, que es un Dios guerrero, gigante, valiente, perpetuo, eterno. Cuando nosotros lo tenemos a Él como nuestro Dios, nuestro Padre eterno lo tenemos como nuestro Dios, y aceptamos que Jesús es el Hijo de Dios y nos agarramos de Él, miren, Él pelea todas nuestras batallas y Él no ha perdido una sola. Él es el valiente. Él es el que va delante de nosotros. Miren, si no vale la pena ser al Hijo del Dios verdadero y permanecer en Él. Pero además dice que es Padre eterno. O sea, sobre Él, sobre Jesús, dice, pero es que Él es el Padre eterno. ¿Pero cómo así? Significa a Padre eterno, que ha sido perpetuo, eterno. Pero muchas veces vemos a Jesús como que no, Jesús nada más existe desde el momento que nació del vientre de María. Pero
Él nació en forma de niño, ya, en forma de niño. Pero se nos ha sido dado un hijo, el Hijo de Dios, sobre el cual recaen todos estos atributos. Y dice que Él es eterno. Porque es que realmente cuando nosotros vemos las escrituras, hermanos, Jesús o Yeshua, que es su nombre en hebreo es Yeshua, Él siempre ha existido, siempre ha estado con el Padre. Él se manifiesta como hombre, como niño, es una manifestación, pero Él siempre ha estado desde la eternidad. En Colosenses 1:16 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, Él fue lo primero de toda la creación, de todo lo creado. Jesús, Yeshua, es el primogénito. Pero dice que Él es la cara visible de un Dios invisible. O sea, es una manera que el Eterno, que es todo santo y que nadie lo puede ver, porque dice en las Escrituras que el que lo ve, se muere. Entonces, es una manera que el Eterno tuvo Él para poderse relacionarse con nosotros, que somos pecadores, que no somos santos. Entonces Él hizo esta manera de relacionarse con nosotros, se manifestó en Jesús, en Yeshua. Pero Él es parte del Eterno, tiene la misma esencia del Padre Eterno, porque mire lo que ya nosotros leímos en Isaías 9, del 6 al 7, que tiene todos estos atributos y todas estas cualidades. Sobre Jesús están todas ellas. Y Juan 1:3, ¿qué dice? Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todo lo creado fue creado por medio de Él. Desde el mismo momento de toda la creación, cuando hubo, dice la palabra, que y al principio era la luz, pues allí desde esa luz estamos hablando del mismo Yeshua. Él es la luz verdadera, la luz, la palabra creadora, la menra. Por Él fueron hechas todas las cosas. Dice que por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que esto estamos hablando es que Jesús no solamente está y vino el hijo, lo vemos como el niño, no, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha sido dado. ¿Qué hijo? El Hijo de Dios, que además de eso es eterno, siempre ha existido junto con el Padre. Él vino, Dios resucitó y ahora ¿dónde está? A la diestra del Dios Padre. Esto no va cambiando mucho. Ya vemos un Jesús diferente. Lo que Él verdaderamente es y lo que Él verdaderamente representa, que es el Hijo de Dios. Bueno, ¿cómo vemos eso? ¿Cómo así? Yo todavía, yo dije, Dios mío, pero ¿cómo explicamos, cómo podemos comprender mejor que Jesús sale del Padre y tiene las mismas características y las mismas cualidades del Padre, y el Padre es divino, es una deidad? Y ya nosotros vimos que fue engendrado de una manera sobrenatural, que fue como una transferencia de embrión, pero en Él estaba toda la deidad. Entonces vamos a hacer esta analogía como esta agua de un océano. Imaginemos un océano, el océano pues está lleno de agua, y esta agua de ese océano, digamos que es todo igual, sin tener en cuenta otros cambios ambientales de lugares, pero digamos que es todo igual, que las características de esta agua y esas propiedades son iguales, homogéneas y parejas. Entonces, si yo tomo una parte de esa agua y luego escojo una porción de esa agua y luego la convierto en hielo. Lo llevo a menos 0 grados centígrados y lo convierto en hielo. Bien. El hielo, que es agua congelada, tiene la misma propiedad y característica de ese mar. Bueno,
así es nuestro Padre eterno y la relación con Yeshua. ¿Por qué? Porque Él salió del Padre. Así que tiene las mismas características del Padre. Él estuvo durante toda la creación, pero luego, como si nosotros cogiéramos una porción y la formáramos como un hielo, Él tomó la forma de niño, tomó la forma de hombre. Pero el hielo es algo diferente al agua del mar donde fue sacada. Por eso dice, porque el Padre y yo somos uno. Recuerden que ellos son uno. Y si nosotros tomamos este hielo y luego se descongela, ¿cómo queda? Con las mismas características del agua. Y si la pasamos otra vez al océano, pues hace parte de él. Este hielo hace parte de ese gran océano. Así es nuestro amado Yeshua. En él está todos los atributos y todas las cualidades. Lo que pasa es que él se manifestó en forma de hombre para venir a revelarse a nuestras vidas. Qué hermoso cuando nosotros vemos qué significa verdaderamente cuando decimos sí, Jesús es el Hijo de Dios. Cada vez que digamos sí, Jesús es el Hijo de Dios, tenemos que recordar todo lo que esto significa. ¿Pero quiénes reconocieron quiénes? Que Yeshua es el Hijo de Dios. ¿Solamente Natanael? No. Vamos a leer más. En Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida. Así que el mismo Padre Eterno lo reconoce como el Hijo de Dios. En Juan 5, del 19 al 23, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque ellos dos son uno. ¿Ya ven? Todos son uno. Ellos actúan juntos. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque a eso vino Jesús, a darnos vida y vida en abundancia. No juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio fue dado al Hijo, porque Él es el que ha de venir nuevamente a juzgarnos a todos. Recuerden que en Isaías 9 decía que la soberanía recaerá sobre Él, sobre su hombre, sobre Jesús recayó toda la soberanía. Y también, miren, honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que Él. Así que el mismo Jesús está diciendo, Él mismo se reconoce y dice, yo soy el Hijo de Dios. Y el que no me honra a mí, no honra al Padre. Así que honramos solamente al Padre, pero desconocemos, no valoramos, no le damos el realce, no reconocemos lo que es Jesús, que es el Hijo de Dios, pues el Padre no recibe la honra, no recibe lo que nosotros le queremos dar. Así que es necesario que nosotros honremos a Jesús reconociéndolo como el Hijo de Dios, sobre el cual está la soberanía y están todos los atributos y cualidades del Padre. Pero ¿quién más reconoció que Yeshua es el Hijo de Dios? Leamos Juan 10 del 22 al 36 y dice, se celebra en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta fiesta es la misma de Hanukkah. Era invierno. Y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Sí? Jesús celebraba también las fiestas. Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Porque es que los judíos conocían la palabra. Recuerden que hasta ese momento los únicos libros que estaban escritos eran los del Tanaj,
o sea, los del Antiguo Testamento, que eran la Torá, los escritos y los libros de los profetas. Ellos conocían perfectamente la palabra porque ellos eran estudiosos de la palabra también. Ellos estudiaban, pero a veces los corazones se nos endurecen y cuando endurecemos nuestros corazones no nos permite ver una realidad, no nos permite que esa revelación llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Hoy el Señor quiere que esta revelación que te está trayendo y que nos está trayendo a todos toque nuestros corazones, que no lo endurezcamos. Entonces dice, si tú eres el Cristo, o sea, si tú eres el enviado, si tú eres el ungido, el que habló el profeta, dínoslo abiertamente. Y Jesús le contestó, ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Ya el Señor lo ha hecho. Aquí estamos dando testimonio de lo que el Señor hace, lo que ha hecho en nuestras vidas, en tu vida, cuando le hemos clamado. Todo lo que está escrito en la palabra sobre Él es veraz desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y saben que ese es uno de los propósitos de este canal, es mostrar a ese Dios eterno y cómo siempre ha estado con el Hijo, que podamos nosotros entender mucho más y profundizar más en ello, porque confiamos en quien conocemos, y que estamos conociendo más a ese Hijo de Dios. Así que dice, pero es que ustedes no creen. Y así estábamos de pronto antes, nos hablaban, nos decían, pero no creíamos o creíamos a nuestra manera. Tenemos que creer en lo que dice la palabra, que es lo que estamos haciendo hoy, revisando qué dice la palabra. Y dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como ya les he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármela de la mano. Las ovejas escuchan la voz del pastor. Así que si tú y yo somos ovejas de su prado y estamos ahí, tenemos que escuchar la voz del pastor. Tenemos que entender, comprender la dimensión de lo que Él es. Él es el Hijo de Dios, a quien se le dio sobre sus hombros toda la soberanía, todos los atributos, todas las cualidades de Él, que siempre ha sido eterno. Y dice además, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Yo y el Padre, uno somos. Esta es una gran declaración que hace Jesús. Yo y el Padre uno somos. Allí se los dijo. Bueno, ustedes están en suspenso. ¿Quieren que se los diga? Pues Jesús se los dijo abiertamente, de una manera contundente. Yo y el Padre uno somos. El Señor está citando Deuteronomio 6. El Shema Israel. ¿Qué dice? Escucha, Israel. Presta atención, escucha, pueblo mío Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No son dos dioses, es un solo Dios. Ahí lo está diciendo otra vez el Jesús. Dios y el Padre no somos. El agua, sacamos una porción, lo convertimos en hielo, pero esta es forma de hielo, pero sigue siendo agua. Él no ha perdido su esencia. Así es Jesús. Salió del Padre, pero tomó forma de hombre, pero siempre fue divino. Y ahora ya murió, resucitó y sigue siendo divino. Él no ha perdido, porque esa era su esencia. Tomó forma de hombre, pero no era una forma. Es como el hielo, pero es una manifestación de ese océano, de esa agua. Tomó forma de hielo. Miren qué hermoso esto. Y en el Salmo 82:6 dice, yo he dicho, ustedes son dioses, se
aquellos a quienes vino la palabra de Dios, se les llama Dios. Ellos estaban, pues, realmente estaban, más adelante lo podemos ver. Ustedes creían que los otros eran como Dios pequeño. Yo sí soy el Dios verdadero. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlos. Imagínense, semejante declaración que han hecho. Yo soy y el Padre somos uno, o sea, yo también soy. Yo soy del mismo Dios, porque son uno solo, recuerden. Jesús les replicó, les he mostrado muchas obras buenas que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y ellos le contestaron, no te apedrearemos por ninguna obra buena, le contestaron los judíos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Es que ellos lo veían como un hombre. No recibieron, ese grupo de judíos, no recibieron la revelación de lo que él era, el Hijo de Dios, de lo que él estaba, de su esencia divina. Pero recordemos además que los primeros a quienes se le reveló Jesús, los discípulos, María y los primeros que le siguieron también eran judíos. Ellos también conocían. Pero la diferencia está, hermano, en los corazones en ese momento. Pero también había un propósito y un plan divino que si ustedes lo quieren conocer, cómo es ese plan de Dios, te invito a que veas ese video, la historia del pueblo de Dios hasta el día de hoy, para poder entender y comprender cómo estamos nosotros en ese plan. Pero Jesús entonces le contestó, ¿acaso no está escrito en su ley? Yo he dicho, ustedes son dioses. De aquellos a quienes vino la palabra de Dios, se les llamó dioses con D pequeña, porque se les acusa a ustedes de blasfemia. Cuando el que Dios consagró y envió al mundo dice, yo soy el Hijo de Dios, y nuevamente se lo ratifica, yo soy el Hijo de Dios. ¿Acaso aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen que blasfema? Porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Así que lo dijo 3 veces, hermano. No una, 3 veces se lo ratificó a los judíos que se resistían a creer que era el Hijo de Dios. 3 veces. Digo, bueno, pero sácanos de la duda. Pero quítanos ese suspenso. Bueno, se les quitó el suspenso. 3 veces se lo declaró. Yo soy el Hijo de Dios, afirmando lo que dice Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4, y después les citó el Salmo 82:6, que reconocen a dioses pequeños, aquellos que reciben la palabra, y el que ha recibido toda la palabra del Eterno, toda la soberanía y todas las cualidades del Eterno, el que es la manifestación de Dios, no le conocía. Pero es hermoso porque Natanael también era judío, Felipe también era judío, pero ellos sí reconocieron, sí identificaron, aceptaron que Jesús es el Hijo del Dios verdadero y lo que implicaba ser el Hijo de Dios. Así que eso es lo que el Señor quiere, que nosotros sepamos, que tengamos la certeza, la convicción de lo que significa que es el Hijo de Dios. No es cualquier hijo. Sobre él está la deidad, su ADN es divino. Participó ADN humano. Todo lo de él fue santo engendrado. Y en él se cumplió muchas profecías, como las que estaban en Isaías. Así que podemos ver que el Padre y Jesús reconocen que es el Hijo de Dios, nada más y nada menos. Vimos que Natanael lo reconoció, pero el Padre y Jesús ellos mismos se identifican y dicen, Jesús, Yeshua, Él es mi Hijo, yo soy el Hijo de Dios, nosotros somos uno. Y eso es lo que el Señor quiere hoy, que tengamos esa plena convicción de quién es. Vamos a ver quién más le reconoció como el Hijo de Dios. Juan 1 del 32 al 34. Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía,
Juan Bautista al inicio le dice, yo no le conocía, como estábamos nosotros muchas veces, yo no le conocía. Y si alguien está escuchando este video y dice, pero yo no conozco a ese Jesús, pues hoy el Señor quiere que lo conozcas. Y el que ya lo conoce, que lo conozca más, que lo conozcamos más. ¿Quién es Él y qué representa Él? Yo no le conocí, pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo, aquel sobre a quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Así que Juan el Bautista está testificando, yo cuando lo bauticé, el Espíritu Santo vino sobre él. Recuerden que vino como balón, vino sobre él. Este es el Hijo de Dios, el que está anunciado en las profecías, en Isaías, en Malaquías y en todos los libros. Este lo conocemos, este yo lo vi, este es, no tengo duda. Y vamos a ver qué dice Mateo 14 del 31 al 32. Y dice, y tendiéndole de inmediato su mano, nuestro Señor lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto es cuando Pedro sale de la barca en medio de la tormenta y cuando ven a Jesús, él sale y comienza a caminar sobre la barca, pero cuando comienza a ver la tormenta ya se comienza a hundir. Y mira lo que le dice, ellos abordaron la barca, cuando ellos abordaron la barca, o sea, el Señor con Pedro nuevamente se subieron en la barca, dice, se calmó el viento. Miren el poder de Jesús, se calmó el viento. Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Y los que estaban en la barca vinieron y se postraron ante él y dijeron, en verdad eres el Hijo de Dios. Que ellos, conociendo la palabra, se hayan postrado delante de él. Hermano, porque cuando nosotros nos postramos delante de él, nos humillamos, nos postramos, inclinamos nuestra rodilla delante de alguien o de algo, lo estamos adorando. Y la palabra dice que toda la adoración solamente es para el Eterno. Así que cuando ellos se postran, están reconociéndole en esa actitud de adoración, de humillación, le dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que nosotros estamos esperando, tú eres el anhelado, tú eres. Así que los discípulos también le reconocieron. Por eso nosotros nos podemos postrar delante de Jesucristo en su presencia cuando oramos, cuando clamamos y le podemos adorar porque Él es el Hijo de Dios y Él y el Padre son uno solo. No nos postramos delante de ningún otro. No nos postramos delante de ningún otro nombre ni ninguna otra. No, solamente en su presencia y le reconocemos. Eso a Él y solo a Él sea toda la adoración. Y dice Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque están hablando Jesús con los discípulos y el maestro le pregunta, pero Pedro, ¿tú quién dices que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, hermanos! Ahora, el Señor nos pregunta ahora, ¿y tú quién dices que yo soy? ¿Tú quién dices que yo soy? Pregunta Jesús ahora. ¿Cómo me ves a mí? ¿Como un niño? ¿Como un hombre? ¿O tú me ves a mí como el Hijo del Dios verdadero? Que yo soy uno con mi Padre. Sobre mí recayó la soberanía, el juicio. Sobre mí están todos los atributos y cualidades. Yo soy todo esto que dice en lo que leímos en Isaías 9. Yo soy ese príncipe de paz, admirable, consejero, Dios todopoderoso. Leamos Mateo 27:54. Cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios.
el momento en que murió Jesucristo, hubo un gran terror. Así que los romanos también reconocieron que él era el Hijo. Pero vamos a Mateo 4, del 1 al 4 y el versículo 6. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, porque el diablo cuando se acerca a tu vida y cuando se acerca a nuestra vida, viene a tentarnos. Bueno, él también lo hizo con Jesús. Se acercó para tentarlo. Y miren lo que le dijo, si eres el Hijo de Dios. Miren cómo comienza, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él le dijo, bueno, si tú eres Dios, demuéstrame a mí que yo soy el Hijo de Dios. Pero aquí Jesús, ¿qué hace? El maestro viene y le cita las palabras que está en Deuteronomio 8:10. Y él no se dejó tentar. Y luego nuevamente le dice, el tentador le dice, y le dijo otra vez, si eres el Hijo de Dios, poniendo en duda la identidad de Jesucristo. Ahí está poniendo en duda su identidad. Demuéstrame que tú sí eres lo que eres o lo que tú dices ser. Entonces dice, tírate abajo, porque estaba en un pináculo, en lo alto. Entonces el tentador dice, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, no sea que tu pie tropiece en alguna piedra. O sea, tírate, para ver si tú envías a tus ángeles aquí para que te recojan. Pero Jesús le contestó. ¿Con qué le contestó? Citando Deuteronomio 6:16. Miren cómo se conecta toda la Biblia, hermanos. ¿Cómo se conecta? Nada está suelto. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor. No tenemos que tentar. Y muchas veces el enemigo se acerca para decir, bueno, pero si tú dices que tú eres bueno, que tú eres esto, que tú eres aquello, pues demuéstralo. No tenemos que salir a demostrar. Él mismo, nosotros, a través de la vida, pues daremos testimonio de realmente quién es nosotros. Pero no podemos ir a transgredir la palabra, a transgredir lo que está escrito, para ir a demostrar, porque caemos en el juego de él. Así que no caigamos en el juego del enemigo. No caigamos en su juego. Sepamos quiénes somos nosotros también en Jesús. Si lo hemos recibido, pues ya nosotros hemos sido perdonados y que sabemos que no somos perfectos, pero ya dice que el único que nos juzga es Jesús, porque sobre él está, no nos pueden venir a señalar, porque dice la palabra que dice que nosotros, si nos arrepentimos y venimos a arrepentimiento, pues él es fiel y poderoso y verdadero para perdonarnos nuestros pecados. Y el Señor nos está ayudando cada día a ser mejores, Así que miren qué hermoso. Así que el mismo enemigo, Satanás, también llamado diablo, pues él también identificó que Jesús era el Hijo de Dios. Lo quiso tentar, pero Jesús no cayó en sus tentaciones, porque el Hijo de Dios no transgrede la palabra. Muy bien, vamos a ver ahora cuáles son esas profecías cumplidas que testifican que Jesús es el Hijo de Dios. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, que fue el que leímos ahorita. Aquí lo conectamos con Lucas 2:11, que dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Se nos ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, dando cumplimiento a esta profecía. Así que cuando nosotros podemos conectar todos esos libros, todos esos profetas, toda esta palabra, porque nada está suelto. Y es que estas declaraciones del Antiguo Testamento se cumplen en la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. En el Nuevo Testamento confirma la identidad de que Jesús
es el Mesías prometido. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Gobernará, ¿recuerdan? Príncipe de paz, que gobierna. Entonces aquí también conectamos. ¿Dónde iban a ser ese que iba a gobernar? En Belén de Éfrata. Belén, la casa del pan. ¿Y Jesús qué es? El pan de vida. Vamos a ver qué dice Lucas 2 del 4 al 6. ¿Cómo se cumple esta profecía dada por el profeta Miqueas? Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada, que fue por el poder sobrenatural del Espíritu. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Esto es algo sobrenatural. Porque José y María vivían en Nazaret, en las tierras de Galilea, más hacia el norte. Pero el Señor colocó, porque se tenía que cumplir esa profecía, en el corazón de ese gobernador de hacer un censo. Y les ordenó que tenían que regresar a sus pueblos de origen. Es como que, bueno, yo estoy viviendo en Bogotá, pero hay un censo y me dicen que tienen que regresar a su ciudad de origen, así que me tengo que ir para Barranquilla. Eso fue lo que aconteció. ¿Y para qué hizo eso? Para que Jesús naciera en Belén y se cumpliera la profecía de Miqueas. Así que vemos un Dios todo soberano que nada, y recuerda, nada y absolutamente nada se le ha salido de las manos. El Dios todopoderoso, el eterno, nada se le sale de las manos. Qué hermoso. Y en Belén, ¿por qué? Porque usted era del antiguo hogar, era de Judea, de donde era el rey David, y el Señor también le había dado una promesa: en su trono no faltará. Salmo 2:7. Proclamaré el decreto del Señor. Él me dijo: tú eres mi hijo y hoy te he engendrado. Este salmo fue escrito por David. A David siempre lo conocemos como que él es el cantor de cantores. Pero cuando comenzamos a estudiar los salmos, podemos ver que muchos de estos salmos son mesiánicos. Anuncian al Mesías, como este que nosotros estamos leyendo. Y lo podemos conectar con Mateo 3:17, que dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuándo se dio esta gran voz de los cielos? Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, se escuchó esa gran voz: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Isaías 53:2 nos dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto se cumplió en Jesús. Porque ¿qué dice Primera de Pedro del 2 al 24? Dice: y él mismo llevó nuestros pecados, dando cumplimiento a esta profecía de Isaías, en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. O sea, aquí, Primera de Pedro, ¿qué es lo que está? Pedro aquí, en este versículo, está confirmando que en Jesús se está cumpliendo la profecía de Isaías 53:2. O sea, lo está citando y le está diciendo: sí, Jesús es el Hijo de Dios, porque en Él se llevaron todos nuestros pecados y por todas sus heridas fuimos nosotros sanos. Por Él tenemos salvación. Sobre Él recayeron todos nuestros pecados. Cuando aceptamos a Jesús, hermanos, Él recibe todos nuestros pecados.
Jesús no solamente lo estaba en esa cruz por los romanos, por los judíos malos, que algunos piensan, no, es que son judíos, que son hermanos. No, hermanos, también por nosotros, porque les aseguro, bueno, les puedo asegurar, pero reflexionemos. Si hubiéramos estado en esa época, seríamos los que también los hubiéramos negado y estuviéramos ahí señalándolo, porque los que lo primero lo alabaron y lo recibieron en Jerusalén, después lo estaban acusando y después lo estaban crucificando. ¿Dónde estaríamos nosotros? Seguramente, hermanos, estaríamos allí también crucificando. Pero yo sé que muchos de ellos habrán arrepentido, como nosotros también nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero hemos recibido a Jesús y nuestros pecados recaen sobre Él, y Él pudo vencer la muerte, porque no había pecado en Él, porque Él era sin mancha, en Él no había pecado, y por eso la muerte no le pudo detener. Así que tenemos que venir a Jesús para alcanzar el perdón de nuestros pecados y poder ser sano de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, de las heridas del pasado, porque eso es lo que quiere hacer Jesucristo. Y Él tiene el poder, porque Él es el Hijo del Dios verdadero. Pero 23-37 dice, pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. En cambio, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que vio lo ha atestiguado y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad y da testimonio para que ustedes también crean. Así que Juan está dando testimonio. Mira, a él no le quebraron una sola de las piernas. Dice, pero ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué importa si a Jesús le quebraron o no le quebraron si al final lo mataron? Él quedó crucificado. ¿Cuál es la importancia de ese dato? Porque es tan relevante saber que a Jesús no le quebraron ninguna de sus piernas. Y dice, para que todos crean. Bueno, muy bien. Continuemos leyendo. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Y otra escritura dice, no le quebrarán ninguno de los huesos. Y es que se tenía que cumplir. Miren la importancia que no le quebraran ninguna de las piernas, para que se cumpliera una profecía, se cumpliera la palabra, la ley, la orden, el mandato que ya el Señor había dado en Éxodo 12:46 y Éxodo 12:43. Y dice, no quebrarán ningún hueso. ¿Con respecto a qué? Con respecto a ese corderito que iba a ser sacrificado para ser presentado en Pascua. No le podían quebrar ninguno de sus huesos. Ese corderito. Y Jesús fue el cordero de la Pascua. Él es nuestra Pascua. Él es ese cordero inmolado. Por eso no le quebraron ninguno de sus huesos, para que se cumpliera esto que el Señor ya había dado en su palabra en Éxodo, porque es que el Señor no se puede contradecir en su palabra. Toda la palabra tiene que cuadrar perfectamente. Si hay algo que no entendemos y se contradice con otra, es porque no lo estamos comprendiendo bien y tenemos que ir a estudiar más profundamente, porque el Eterno no se contradice. En Él no hay sombra de variación. No se puede contradecir, porque si se contradice, dice, deja de ser santo. Entonces, Él no se contradice, por eso se cumple. Y en el Salmo 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos es quebrantado. Aquí tenemos otra vez a David, profetizando del Mesías, que ninguno de sus huesos sería quebrado. Por eso ya nosotros celebramos Pascua, celebramos las fiestas del Eterno, claro que las celebramos. Pero no presentamos ya un cordero sacrificado, porque Jesús es nuestro cordero inmolado. Él es este cordero y en Él se cumplió. Y miren qué dice, continuamos leyendo. Dice, y mirarán al que traspasar. Aquí, mirarán al que traspasar. Aquí está citando Juan,
que se está cumpliendo la profecía de Zacarías 12:10. Y cuando dice que mirarán al que traspasará, nosotros vamos a ver que esto se va a cumplir en dos tiempos. Uno ya se cumplió. Cuando Jesús vino la primera vez, pues él fue traspasado. Los que estaban allí, los judíos de la época, lo vieron. Miren que hubo ese terremoto y dijeron, uy, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y miraron al que traspasaron. Y aún muchos, a pesar de haber visto el terremoto, no lo aceptaron. Y siguieron creyendo que él era un hombre más y no aceptaron que era el Hijo del Dios viviente. Miren que dice Zacarías 12:10. Dice, mirarán a mí, a aquel a quien traspasaron, y harán lamentaciones por él como quien llora por su hijo único. Se afligirán por él como quien se aflige amargamente por su primogénito. Esto pasó en ese momento porque les aseguro que los discípulos tuvieron que haber llorado. Y muchos de los que estaban allí, que de pronto recibieron esa revelación que verdaderamente él era el Hijo de Dios, lloraron y se afligieron. Pero esto va a volver a acontecer. Cuando Él regrese en la segunda vez, hermano, y vendrá con sus manos traspasadas, con sus huellas de los clavos que le traspasaron y que todo ojo lo verá. Entonces la casa de Judá, que no ha aceptado que Jesucristo es el Mesías, se van a afligir y van a llorar, como dice allí, quien se aflige amargamente por su primogénito. Es decir, este era y nosotros no lo hemos reconocido, no lo identificamos. Para nosotros fue un profeta más. Y para muchos de los que es ahora no son de la casa de Judá, son de otras naciones, pero que no quieren reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero tú y yo que hemos reconocido que es el Hijo de Dios, nosotros nos gozamos. Nos gozamos porque tenemos esperanza en Él, porque sabemos quién es Él. Por eso es importante que sepamos quién es Yeshua. Él dio testimonio que Él es el Hijo de Dios. Miren que es Apocalipsis 1:7. Mirad, Él viene en las nubes, hablando de su segunda venida, y todo ojo lo verá, incluso quienes lo traspasaron. Y por él harán lamentaciones todos los pueblos de la tierra. Hermanos, no solamente son allá los judíos que llaman, no, es que ellos fueron los que lo traspasaron. Todas las naciones se lamentarán. Porque cuando nosotros negamos y rechazamos que Jesús es el Hijo de Dios, también nosotros lo estamos traspasando con nuestro rechazo. También lo estamos traspasando. Entonces, es una invitación que el Señor nos está haciendo, que reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios. Miren, realmente esto es, uno cuando estudia la palabra, uno se enamora más del Señor. Porque aquí estamos viendo un Dios perfectamente desde Éxodo, fue anunciado después por Zacarías, y ya estamos esperando, han pasado más de 2000 años que el Señor vino y estamos esperando su segunda venida, y no dudes que vendrá, porque Él vendrá. Así que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a llevarlo esto en nuestro corazón. El que fue anunciado por los profetas, como vimos en Él se cumplieron las profecías. Y recordemos que la esencia del Padre, los atributos, títulos y la plenitud del Eterno están en Él. Porque es el Hijo de Dios, en Él está la alegría. Recuerden, Él es totalmente, Él vino, se manifestó como hombre. Un niño se nos ha dado, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha sido dado. ¡Ah, qué hermoso! Y que Él y el Padre son uno. Reconozcamos que Jesús, al decir que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos que reconocer que en Él está la deidad, la plenitud de. Así que muchas bendiciones, y realmente espero que esto haya sido de mucha bendición para tu vida, como ha sido para mí. Dios te bendiga, Dios te guarde, y si te gustó este video,
compártelo con tus amigos, con tus seres queridos y no te olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Y vamos a seguir en este encuentro de Jesús con Natanael, porque Natanael después le dice: tú eres el Rey de Reyes, así que no te lo pierdas. Dios te bendiga.